Bueno, les había comentado de que la última unidad es concurrencia de paralelismo. ¿Tienen una noción de qué significan esas palabras? ¿La han escuchado en otro contexto? Esto es para hacer tareas, concurrencia sería que se hacen varias tareas. Casi. Sería el de al lado. Concurrencia simula eso. ¿Qué es algo concurrente? Eso sería algo recurrente. Casi. Son dos palabras muy parecidas. Podríamos decir que estamos concurriendo a esta aula. Ese sería válido, ¿no? ¿No? ¿Ah? Una especie de rutina. Bueno, estoy tratando de que razonen la palabra, nada más, de que le den un contexto de a qué es lo que a ustedes le viene a la mente cuando están pensando en eso. A mí, en particular, si yo hablo de concurrencia, si me abstraigo de todo lo que sé del tema informático, es estar presente en un lugar, ¿no? Y si me hablan de paralelo, es algo que está paralelo a algo al lado de otro, ¿no? Bueno, tan lejos de eso no estamos, ¿sí? Vamos a empezar. Cuando estamos programando, podemos encontrarnos con ciertos problemas que tanto la concurrencia y el paralelismo van a solucionar, ¿sí? Primeramente, rendimiento. Les ha pasado, estoy muy seguro, de que han hecho un bucle que ha tenido alguna condición media rara y se ha quedado infinitamente iterando, ¿no? O quizás haciendo algún trabajo matemático que también los límites son medios grandes y no lo pudieron prever y tarda bastante. Lo hace, pero tarda mucho, ¿no? ¿Ustedes trabajaron con recursividad? Bien. Y ahí les hicieron ver la diferencia que había entre una cosa y otra, ¿no? Entre un bucle, hacerlo con un bucle normal y una recursiva. Bueno, esa situación en la que encuentran una mejoría en cuanto a tiempo y rendimiento, también la van a tener acá en este caso. Pero haciendo uso del hardware mismo, ¿sí? Ya vamos a ver bien eso. Bien, hay tareas muy pesadas, muy lentas, como por ejemplo simulaciones, que tienen asuntos por ahí que están interesantes después, que vean en algún momento, espero que los vean. No sé, simulaciones de clima, de mecánica de fluidos, de dinámicas moleculares, ¿sí? Operaciones sobre datasets históricos que son bastante pesados. En cuanto a procesamiento de imágenes y videos, fíjense que cuando se hace un proceso de imagen, en realidad lo que está haciendo es descomponiendo un píxel que tiene información tanto de color, RGB y de luminiscencia, ¿sí? La computadora lo ve como un elemento de 4 valores, ¿sí? Que va de 0 a 355, creo, si mal no recuerdo. No ve algo como nosotros estamos viendo ahora, que vemos un montón de píxeles con una semántica, ¿sí? Un sentido, así, esto es blanco y esto es negro, entonces puedo diferenciar las cosas, ¿sí? Es un poco más complejo. Hacer ese tipo de cálculos, imagínense sobre un video que tiene muchísimos frames, muchísimas imágenes, es un cálculo bastante pesado. Después, análisis de datos, aprendizaje automático. Otra vez, grandes datasets. Acá esto, bueno, estoy seguro que han escuchado cómo trabaja en especial después del boom del ChatGPT y demás. Vieron que son 2 etapas, por lo general, del aprendizaje, en donde primero se aprende con información que ya está tagueada o que está identificada y uno ya sabe el resultado que espera sobre eso, ¿sí? Bueno, para hacer que tu red neuronal, por ejemplo, aprenda bien, lo que tienes que tener un dataset grande y representativo, ¿no? Entonces, a más información tengas que procesar, mayor es el problema de después la ejecución, ¿no? Bien. Y más allá, e independientemente de la cantidad de datos que estemos trabajando, también siempre es importante tener una capacidad de respuesta rápida. Interesante. Caracteres de presencia.
Bien. Antes que pasar, esto es importante, ¿sí? Esto de... Se los leo y me dicen que entienden. Todas las tareas de un sistema operativo deben mantenerse receptivas, ¿sí?, a las peticiones del usuario. Mic, mic. ¿Qué quiere decir esto de receptivo? A las peticiones del usuario. Que no se cuelgue el sistema operativo, básicamente, ¿sí? Eso está diciendo. O sea, que el usuario, que si yo te muevo el mouse así y no se mueve, es que se colgó la máquina, bueno, o sea, lo que estamos esperando es de que su sistema en particular, cuando trabaje, y está haciendo un procesamiento pesado por detrás, que sea por detrás, ¿sí? Que la interfaz visual siga trabajando y que le siga respondiendo y que de última te diga estoy procesando algo o estoy esperando una respuesta de un servidor que está en la China, ¿sí? A eso apunta. ¿Qué pasa a ustedes cuando en el teléfono una aplicación se les cuelga o no responde? La cierran. No significa que por ahí ya no está trabajando, sino que está haciendo un trabajo justamente muy pesado. Es una de las opciones, ¿no? Bien. Más problemas. Recursos limitados cuando estamos, por ejemplo, trabajando con un sistema embebido. ¿Se acuerdan? Les comenté que era un sistema embebido. ¿No? ¿Nadie se acuerda? ¿Qué es un sistema embebido? El software que está corriendo ahora el proyector, por ejemplo. ¿Sí? Computadora, teléfono están pensados para procesar programas en un amplio espectro, ¿sí? Desde mandar un mensaje de texto como hacer esta diapositiva, ¿sí? Sin embargo, el proyector tiene que proyectar. Está pensado y optimizado para eso. Entonces los recursos van a ser limitados para cumplir esas funciones, ¿sí? Bueno, entonces se van a encontrar la situación de quizás tratar de resolver un problema del mundo real que se ajusta a una funcionalidad muy específica, entonces quizás sea correcto usar un sistema embebido. Van a llegar en un momento a programar eso, ¿sí? Bien, bloqueos. Un poco a lo que les mencionaba recién de esto de receptividad, ¿sí? La idea es que no se les bloquee el software en sí cuando tengan alguna petición muy pesada, en búsqueda de discos externos, por ejemplo, y muy común, y estoy muy seguro que va a ser la primera vez que se van a encontrar con la necesidad de usar hilos, cuando hagan una petición por internet, ¿sí? A un endpoint, se llama, o a una API. ¿Se acuerdan qué es una API? Bien, ¿qué es una API? Una aplicación que tiene entre un pedido y un sistema, para hacerlo más genérico. Que sí, por atrás siempre hay una base, pero a veces por ahí necesitas no solamente sacar la información, sino hacer algún procesamiento de algo. Y el otro aspecto más, escalabilidad, ¿sí? A veces, y les va a pasar seguro, espero que les pase, si tienen éxito con un sistema, ese sistema va a empezar a necesitar responder a más usuarios, ¿sí? Entonces, ahí lo que vamos a necesitar es cambiar la estrategia del software primero para que o optimice mejor el recurso que está utilizando, ¿sí? O pasarlo a un hardware más potente, ¿sí? Bien. ¿Qué entiende por proceso? ¿Hacer algo? Bien. En este caso, cuando hablamos de proceso informático, podemos pensar también como en el programa que ustedes están programando o desarrollando, ¿sí? A esa punta. Esos son procesos, ¿sí? Lo ves, el Visual Studio Code, y a su vez, estos procesos se dividen en subprocesos y en hilos, ¿sí?
Hay diferencia entre ambos, ya lo vamos a llegar a ver. Bien, yo que les puse acá. Que un proceso, bueno, también la diferencia entre proceso y programa, lo que pueden llegar a identificar es que el proceso es el programa, pero en ejecución, en estado de ejecución. ¿Sí? Cuando se le asignó un espacio de memoria, tiene ciertas características que el sistema operativo le asignó. ¿Sí? Estas, tiene su propio espacio de memoria, su código ejecutable, variables, la pila de llamadas a funciones. ¿Sí? Son independientes y aislados de otros procesos, no comparten espacio de memoria. Si vos querés hacer que, por ejemplo, OBS se comunique con, no sé, ¿qué podría ser? YouTube, por ejemplo, o Chrome en este caso, hay que hacerlo a través de otra cosa. ¿Sí? En realidad no lo hace porque acá lo que estamos hablando son entre procesos que están ejecutando sobre la misma máquina. ¿Sí? El ejemplo que les acabo de dar en realidad funcionaría de otra forma, con una API, por ejemplo. Es otra cosa distinta. Para que procesos se comuniquen entre sí, es necesario implementar procesos complejos como IPC, que IPC es Interprocess Communication, ¿sí? Que involucra el manejo de socket, cola de mensajes, etc. ¿Sí? O sea, tienen que programar algo un poco más complejo y que ustedes lo van a ver, pero en cuarto año recién. Quien siga la licenciatura, ¿no? Espero que todos. Bien. ¿Se entendió entonces proceso y programa? Programa lo que codifican, después proceso es eso mismo ejecutándose. Claro, con ya recursos del sistema operativo asignado y demás. ¿Sí? Bien, ahora hay otra diferencia más que es hilo, thread. Hilo es lo más pequeño que van a encontrar dentro de toda esta lógica de programas en ejecución. ¿Sí? En este caso, podemos tener, esta es una pregunta que les suelo hacer, me siento acá. ¿Qué relación hay entre hilo y procesos? ¿Sí? En este caso, un proceso puede contener muchos hilos. Lo que hace es una forma de poder subdividir la ejecución que tiene que hacer el proceso, ¿sí? En varias instancias, para que esas instancias sean ejecutadas por diferentes procesadores, más que nada. ¿Sí? Ahora, estos hilos entre sí comparten en un espacio de memoria, entonces la comunicación entre esos hilos va a ser mucho más sencilla, a diferencia de cuando estamos trabajando con diferentes procesos. La comunicación es distinta, no comparte memoria, espacio de memoria, ¿sí? Entonces las consistencias son distintas, ¿sí? Acá es mucho más fácil de poder comunicar un hilo con otro. Bien, comparten espacio de memoria. Bien, pueden acceder si comparten espacio de memoria, podemos acceder a variables y recursos compartidos, ¿sí? Y la comunicación entre los hilos se logra fácilmente al compartir memoria, pero se tiene que tener especial cuidado al acceder a esta, se genera inconsistencia, ¿sí? Cuando programamos hilos, lo que hacemos es decir, bueno, start o run, ¿sí? Ejecutar a una porción de código que por lo general va a ejecutar o va a hacer alguna especie de bucle, lo que ustedes programan en realidad. Y todo el trabajo de las variables que están dentro de ahí se ejecutan de forma no lineal, ¿sí? El sistema operativo lo que va a hacer es agarrar esa ejecución, ejecutarla hasta donde se le canta y después agarrar otro thread y ejecutarlo, ¿sí? También hasta cuando el sistema operativo lo decida. Entonces, fíjense, tenemos un código que se ejecutó parcialmente, entonces las variables en ese estado fueron modificadas hasta un punto. Este otro hilo puede acceder a esas variables, modificarlas, volver a ejecutarse y ya trabajar sobre una instancia, sobre valores inconsistentes de esas variables, ¿sí? Esa es la problemática. Lo vamos a ver bien en detalle después, ¿sí? Pero entonces, hilo, la unidad más básica de procesamiento de un proceso. Un proceso puede tener muchos hilos. Un hilo no puede estar en muchos procesos. ¿Se entiende por qué? Bien. Y trabajar con hilos puede ser peligroso, beneficioso porque usamos todos los recursos posibles del procesador, de su hardware, ¿sí? Sí. Pero los hilos se ejecutan todos al mismo tiempo. Ahí viene el tema de si es concurrente o es paralelo. Si hablamos de paralelismo, sí.
Si hablamos de concurrente, no. Bueno, vamos a usar esta analogía bastante sencilla, ¿sí? Que es un hilo, estas cuadraditos serían las sentencias de ejecución. Esta boquita sería el procesador consumiendo esas instrucciones o ejecutando esas instrucciones, ¿sí? Básicamente eso. Hasta ahora es como lo venimos viendo, ¿no? Se ejecuta algo, le damos a ejecutar, la primera línea del main es lo que se ejecuta, después la segunda, la tercera, la cuarta, quinta, ¿sí? Hasta eso, vamos bien. Bien, este es visualmente lo que le comentaba recién de qué es lo que comparte cada hilo y qué es lo que está dentro de un proceso, ¿sí? Un proceso va a tener su código, su información, los archivos que tenga asociados, registros, contador y un stack, que está el stack de llamadas, ¿sí? A procesos o a funciones. Esto lo entendieron bien cuando estaban trabajando con no fue la palabra. ¿Qué les pregunté recién? O recursividad, ¿no? Por realidad lo que tenían que tomar en cuenta, lo que sucedía cuando sea recursivo son llamados sucesivos a la misma función que se iban apilando hasta llegar a un caso base y eso desencadenaba la respuesta de todos los procesos, ¿no? Bueno, eso se fue apilando acá en este stack, ¿sí? Bueno, si ustedes programan sin hilos, lo que va a tener adentro es un solo hilo de ejecución, el principal, que se va a encargar de ir consumiendo estas sentencias de código. Y en base a eso se van a ir alterando estas otras cosas que el sistema operativo les brindó, ¿no? Ahora, cuando programamos con varios hilos, lo que sucede es que cada hilo, si bien el código va a ser el mismo, ¿sí? La información también y los archivos también, los registros, el stack y el counter van a ser independientes por cada proceso. Lo importante que tienen que acordar, y también cuando estén en el final les pregunto sobre esto, estas últimas preguntas, lo importante que tienen que tomar acá en cuenta es, primero, esto de que un proceso puede tener muchos hilos y que un hilo no se comparte entre procesos, por lógica misma de entender que es un hilo, ¿sí? Y el hecho de que los hilos comparten los datos y los recursos. ¿Por qué? Porque esto es lo más problemático, ¿sí? Bien, concurrencia. Concurrencia es lo que está sucediendo cuando, por ejemplo, vimos acá ¿sí? Todos estos... Tengo muchos procesos abiertos, ¿ven? Procesos que ni siquiera veo, que ni siquiera entiendo qué pueden llegar a ser, ¿sí? Y yo no tengo tantos procesadores, ¿no? Bueno, entonces, cuando tenemos un solo recurso y muchas cosas que ejecutar, lo que sucede es que ese recurso se va encargando de las ejecuciones de cada programa de forma alternada, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, el dibujito. Acá, ¿sí? Tengo mi procesador que lo que va a ir haciendo es ejecutando sentencias del proceso, puede ser proceso, acá en el ejemplo dice hilos, pero puede ser proceso igual, ¿sí? El proceso también tiene su otra instrucción. Del proceso de 3, del A2, del B2, del B1 y la 1. Pero suceden tan rápidamente que no me doy cuenta que ese cambio de contexto sucedió, ¿sí? No me doy cuenta que se ejecutó esta instrucción y después esta, visualmente en el sistema operativo, ¿sí? Esa alternancia de la ejecución de cada instrucción de todos los procesos se llama concurrencia, ¿sí? No están en paralelo, no se están ejecutando al mismo tiempo en diferentes procesos, sino están compartiendo un recurso, ¿sí? Para usar palabras más justas, con lo que después van a ver en sistemas operativos, lo que está sucediendo es que el sistema operativo le asigna a cada proceso, ¿sí? Un tiempo de ejecución, un quantum se dice,
¿Un cuánto? Un tiempo de ejecución que va a estar dentro del procesador. ¿Sí? Ejecuta un montón de instrucciones de ese proceso y cuando se vence ese tiempo de ejecución, sale y entra otro proceso, el siguiente. ¿Sí? Hay todo un mundo de entender cómo hacer para que el sistema operativo trabaje eficientemente, logre esa concurrencia y que no sea visible para el usuario y que todo se logre ejecutar, ¿sí? Que no suceda inanición de, por ejemplo, de que un proceso nunca entre y nunca se ejecute. Y lo mismo con los recursos tanto de proceso como de disco, por ejemplo. Bien, la concurrencia y la ejecución coordinada de procesos para simular la ejecución al mismo tiempo. ¿Sí? En otras palabras, quizás más simple. Las tareas muchas se empiezan a ejecutar y lo que van haciendo es esto, ¿sí? Compartir el tiempo. Bien, nada más. ¿Se entiende? Un solo sí y otro más o menos. ¿Alguien no lo entendió? No, está bien que no lo entiendan, es la primera vez que se lo explican, ¿no? Bien. Pero queda claro entonces. Contesten porque estoy, si no... Bien. Simple. Tenés el procesador y muchas cosas que ejecutar. Entonces, el sistema operativo lo que hace es coordinar esas ejecuciones para que entren y salgan muy rápido de este procesador y bueno, te des cuenta de que ejecutó uno, después otro, después. ¿Sí? Es eso. Un solo recurso, muchas cosas que ejecutar. Entonces, entran y salen, entran y salen, entran y salen del procesador. ¿Sí? Coordinados por el sistema operativo. ¿Quedó? ¿Sí? Bien. No se queden con la duda porque esto es lo básico y después entender lo que sigue va a ser más complejo. ¿Sí? Lo que simula es la ejecución al mismo tiempo, por así decir. ¿Sí? Pero no es al mismo tiempo porque en realidad dentro del procesador se está ejecutando solamente las instrucciones de, por ejemplo ahí, B3 primero. No está ejecutando B3 y A2 al mismo tiempo, solamente B3. Pero entran y salen del procesador tan rápido que pareciera que se está ejecutando al mismo tiempo. Claro. ¿Sí? Ahí está, bueno, ahí reside la principal diferencia. Si no entienden eso, ahí ya se complica. Entonces, si la concurrencia es simular que se está ejecutando algo al mismo tiempo porque lo está ejecutando muy rápidamente, intercalando entre sí los procesos, paralelismo es lo opuesto, ¿sí? Vamos a tener más procesadores, entonces, ¿sí? Las instrucciones se pueden ejecutar al mismo tiempo, en paralelamente, ¿sí? Bueno, algo que no les dije en el anterior, pero les digo acá, fíjense el gráfico, cómo empieza, ¿sí? A1 sería el proceso, el main, el hilo principal. Y acá llega un punto en donde crea otro hilo, el hilo B, ¿sí? Y acá se divide, se hace un split de la ejecución y se van a ejecutar estas sentencias de forma paralela, ¿sí? Entonces ustedes pueden pensar que su programa se va a dividir en dos y se pueden llegar a ejecutar por detrás, por así decirlo, otras cosas. Por ejemplo, y es algo que ya hicieron y no se dieron cuenta quizás, hoy se los dije, pero dije que lo debemos entender ahora. Cuando inician su programa que tiene interfaz gráfica, lo que sucede es que lo gestionan a través de hilos, ¿sí? La interfaz gráfica tiene que ejecutarse y ser responsiva constantemente. Si no pasa lo que les comenté recién, esto de que no se mueve y bueno, voy y lo cierro, ¿sí? Entonces, podemos suponer que el hilo que levantó el programa es el que está gestionando los eventos y todo lo que es relacionado a la interfaz gráfica y se va a ejecutar por acá, ¿sí? Y, por ejemplo, peticiones a un servidor, procesos medios complejos, pesados, que no pueden intercalarse entre sí, lo vamos a hacer acá, ¿sí? En un servicio por detrás, ¿sí? Entonces, un procesador va a poder escuchar estas tareas o estas instrucciones que son ejecutadas por la interfaz gráfica y por detrás se va a hacer el trabajo pesado por otro recurso, por otro procesador, ¿sí?
¿qué diferencia encuentran entre una cosa y otra? Por ejemplo, lo que les acabo de decir, esto de separar la interfaz visual por un lado y el trabajo pesado por otro, para lograr que no se cuelgue la interfaz visual. Sí. ¿Lo lograría con concurrencia igual? No, en ese caso no. No, ¿quién más? Dice no. ¿O quién dice sí? Pero porque vos decís que se podrían colgar el programa. Yo les presento el problema. El problema es, tenemos dos cosas que tienen que reaccionar al mismo tiempo, básicamente. Bueno, tenés que darte cuenta de que una cosa está ejecutando algo pesado en la interfaz gráfica, ¿sí? Bien. Yo les acabo de decir que en este caso, lo que hace, o lo que se puede hacer al programar es, se inicia un hilo que va a estar escuchando todas las instrucciones de tu código que van a ser la interfaz gráfica, ¿no? Los eventos y demás. Entonces, bueno, te vas a dar cuenta que se va a colgar. ¿Por qué? Si lo dividimos, la carga pesada B al hilo B, esas instrucciones se van a hacer por detrás y las instrucciones de la interfaz gráfica en otro proceso. ¿Sí? ¿Se cuelga ahí? No. Ahora yo les pregunto, si con concurrencia eso va a suceder, que se cuelgue. No necesariamente. Depende de la capacidad. ¿Por qué me esta idea? Y porque yo no sé cómo funciona ese proceso, pero hay muchos procesos que están así, y pasan toda la vez y yo no me doy cuenta. No sé por qué justo ese se trabaría. Capaz sí porque necesita por algo puntual ser paralelo, pero ¿por qué? Capaz ese paralelo es para lo que yo veo, ¿entendés? Pero no tiene que serlo sí o sí. En ninguna de las dos, tanto en concurrencia como en paralelismo, se van a dar cuenta de, o sea, lo van a ver. No se cuelga, porque acá también podemos hacer hilos. Lo que cambia entre uno y otro es cómo el sistema operativo maneja el recurso que tiene para lograr esta ejecución fluida. ¿Sí? Fíjense acá también tenemos la división de las tareas en hilos. La ejecución de la interfaz gráfica, que es, supuse yo, va a ser A, y la ejecución de lo pesado va a estar dividido en B. Claro, pero esto sucede tan rápido que no te das cuenta. ¿Sí? Hay un recurso, lo estamos compartiendo, las tareas se van a dividir en dos, pero lo que no está sucediendo acá, y lo que pasaría si estuviese colgándose, esto que le estoy diciendo yo, es de que tengan procesador. Aún. Tarea pesada, tarea pesada, tarea pesada. A1. No les digo B, porque la gracia justamente está en que yo puedo hacer el B y eso que se divida, ¿sí? Ahora, si esto estuviese sobre una sola línea de ejecución, lo que sucedería es, ejecuta la parte visual. Si hice clic en buscar, por ejemplo, eso fue a una API de Google y hizo la búsqueda, ¿sí? Eso tarda porque sale de su máquina un satélite, busca la información del servidor de Google y demás, ¿sí? Tarda mucho tiempo, físicamente. Si no dividimos esto en otro hilo, lo que va a suceder es, se va a quedar esperando la respuesta de eso, ¿sí? Y su programa no va a reaccionar. Hasta que llegue acá, porque la respuesta vino y muestra el resultado de la búsqueda en su pantalla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, concurrencia y paralelismo, cuando hablamos de eso, estamos hablando de cómo el sistema operativo gestiona los procesos. ¿Sí? Los procesos y, en consecuencia, los hilos también. ¿Sí? En concurrencia, lo que sucede es esta alternancia entre distintos procesos o hilos. ¿Sí? Haciendo una simulación de que está sucediendo varias cosas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo ahí? Bien, y en paralelismo lo que sucede es que físicamente tengo dos
procesadores, o al menos 2, entonces puedo hacer que se ejecuten al mismo tiempo, que ejecute esta. ¿Sí? Para el usuario, y si está programando con hilos en ambas situaciones, el resultado va a ser similar, va a ser lo mismo. ¿Sí? Estamos hablando de cómo lo está gestionando el sistema operativo, que es distinto. ¿Me van siguiendo entonces? Sí. Entonces, ¿se va a colgar acá? Bien, no. Y en paralelismo, tampoco. ¿Sí? Estamos hablando de otra cosa distinta. Estamos hablando de cómo el sistema operativo gestiona los procesos. Sí. ¿Se colgaría en el caso, por ejemplo, que dependan entre sí? Sí. Es más probable. Sí. En el caso de que, por ejemplo, en esta línea de instrucción necesite de algo que está en esta línea de instrucción, que está más adelante, no se puede ejecutar. ¿Sí? Hay una dependencia ahí. Y ahí entramos a entender otra vez el problema este que estamos mencionando. ¿Sí? Por ejemplo, si en esta ejecución yo necesito de un dato que sale de resultado de ejecutar acá, en este otro hilo, no los podemos paralelizar, ni tampoco hacer que sean concurrentes. ¿Sí? Porque tendría que ejecutarse primero este, después este. ¿Sí? Exacto. Ahí reside el mayor problema de programar con hilos. ¿Sí? El beneficio, siempre hay beneficios. No es que se los vendan, no quiero que no lo usen después, pero el beneficio es que podemos hacer procesamientos pesados en forma paralela y más rápido, ¿sí? Bueno, les hago otra pregunta, ya que estamos, para que no se duerman. Tengo una máquina que tiene un solo procesador y tengo un cálculo matemático muy grande para hacer. ¿Sí? No me importa la interfaz gráfica. ¿Tendría sentido que haga un hilo y lo corra por detrás? ¿O que divida ese cálculo matemático en varios hilos para que se ejecuten al mismo tiempo? Depende si el cálculo matemático va dependiendo de lo que va pasando. Para que un procesador no solo hilo, Uh-huh. ¿Tendría sentido? No, bien. Bien, porque ¿Y en qué caso tendría sentido? cuando necesitas dar respuesta a otras líneas, a otras sentencias de código intercaladas entre eso pesado que distribuiste en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podría ser? El primero que les di, por ejemplo, en la interfaz gráfica. ¿Sí? ¿Entendieron a eso? ¿Sí? No tendría sentido que yo divida algo que después se va a ejecutar igual de todas formas secuencial, porque no hay forma de dividirlo en diferentes procesos. ¿Están seguros que lo entendieron? Eso es importante, por ahí entiende la diferencia entre cuándo hacer hilo y cuándo no, cuándo es beneficio y cuándo no. Claro, eso te quería contar, o sea, hacer paralelismo tiene sentido cuando un programa está ejecutando. Más que nada, la pregunta o lo que les preguntaba es, ¿cuándo conviene usar hilos? Después si se hace a través de concurrencia o paralelismo, es otra cosa. ¿Sí? Si tenemos paralelismo, cualquier cosa que ustedes trabajen y que tenga sentido, ¿no? En cuanto a la lógica de adentro del programa, que puedan paralelizar, va a ser beneficioso porque vamos a tener varios procesos ejecutando lo mismo. ¿Sí? Al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo. Algo que quizás en una ejecución nos tomaba así, ahora nos toma con la mejor perspectiva, mitad así, la mitad así, ¿sí? Si lo dividen en dos procesadores, por ejemplo. Pero ahora, si yo solamente hago hilos, por ejemplo, tengo una sola forma de que esto se ejecute, por más que lo divida, siempre se va a terminar serializando en un solo tiempo, ¿sí? Va a caer en una casilla del mismo tiempo. A eso apunta. Bueno, algo que me estoy viendo acá. Bueno, acá como que les hago una diferencia, ¿sí? Entre se puede paralizar en función de los datos, tenemos un procesamiento de un dataset muy grande y podemos hacer que un hilo se encargue de procesar una parte y el otro, ¿sí? O por las tareas mismas que tienen que ejecutar. Sí. Nada que ver la pregunta. ¿Cuánto funciona un procesador?
Un cálculo muy pesado. Entonces, por más de que yo o que alguno de esos procesos hayan paralizado su ejecución, va a hacer falta que exista concurrencia también, porque sigue excediendo la cantidad de procesos en base a la cantidad de recursos que yo tengo para dar respuesta a esos procesos. Ahora, si vos no le decís cómo vas a hacer esa división, no la va a poder hacer porque si no la ejecución va a ser inconsistente. El sistema operativo no puede agarrar tu programa y decir, bueno, te lo corto así y lo ejecuto acá. No podría. Bien. Veamos código. Esto ya está. Este código está ejecutable en Visual Studio Code. Así que si están con su máquina, ejecútenlo si quieren. Se los muestro así porque se ve más grande también. Tengo la ejecución al lado. Fíjense. Les voy a subir ejemplos con Java igual, porque si bien es mucho más fácil en Java, es distinto. ¿Sí? Python, la forma más sencilla que van a encontrar es la siguiente, ¿sí? No vean esto. Veamos esto de acá. Thread1 es igual a threading.thread y por parámetro le pasa el target, que va a ser la función misma, la función que va a querer paralelizar, o ejecutar en paralelo, ¿sí? Hace lo mismo para la siguiente función. Y luego, para hacer la ejecución de eso, hace thread.start. ¿Sí? Eso es lo básico, hasta ahí. En Python. ¿Sí? Le dicen qué función quieren paralelizar a través de este constructor y ya está. ¿Sí? Ahora, fíjense que este enfoque, más allá de que estamos obteniendo una instancia de un objeto acá, una instancia de objeto thread, ustedes no programan la ejecución de un hilo en sí, no van a hacer una clase que extiende de y tiene un comportamiento de un hilo, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes usan este enfoque cuando tengan que paralelizar una función que es simple, ¿sí? En especial porque si no va a ser después muy poco legible lo que están programando. Entonces, vamos ahora a ver el detalle de qué es lo que está haciendo. El primero, imprimir números, tiene un bucle que tiene un print del índice que está usando el bucle y nada más, ¿sí? El imprimir letras hace lo mismo, solamente que agarra un arreglo de una cadena, la multiplica por 5, esto lo multiplica 5 veces y luego imprime una letra. ¿Para qué está esto? Para que ustedes vean cómo va haciendo la alternancia entre la ejecución de un hilo y otro, ¿sí? Entonces, fíjense, este print en realidad es mucho más grande, porque fíjense que multipliqué 5 veces el abecedario, entonces es mucho más grande. Y esto va a llegar hasta 100. La última parte de la ejecución dice N 96, 0, letra O, perdón, número 97, P, bla, bla, ¿sí? Lo va alternando. Claro, queda imprimiendo letras porque se acabaron los números. ¿Quieren imprimir letras? Ahí abajo. Sí. Acá justo da la coincidencia de que empecé ejecutando el de números y después le di el start al de letras, ¿sí? Pero el resultado que tengan acá nunca va a ser coincidente con lo que ustedes están programando acá, con la secuencia lógica, ¿sí? Esto si lo ejecutamos sin thread va a ser todo un print del 1 al 100
Y después, 5 veces el abecedario, ¿no? Pero el 3 de 1 corre con una ventaja, digamos. Para ejecutaste una línea alta. No necesariamente. Nosotros lo que en realidad le estamos indicando al sistema operativo es, mira, tengo esto para ejecutar, gestionalo. Hacé vos la gestión. Me ha pasado de tantos hilos que he hecho para alumnos anteriores, de ejecutar cosas y que no ejecute lo que primero ejecutó acá, ¿sí? Que ejecuta Ahí lo di tercero vuelta, y cuarto. ahí lo di vuelta y sigue imprimiendo primera vez. Pero es coincidencia. De hecho, y también porque esto entra a una lista de tareas que involucra todos los procesos de toda su máquina, ¿sí? Entonces, bueno, vayan viendo. Igual, Python tiene una particularidad que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Una problemática más que nada. Y de repente lo vuelvo a tirar 2 veces y me imprime cosas distintas. Sí. Depende de los recursos. Si nosotros desglosáramos estas 2 funciones, ¿sí? Le sacamos el bucle. Nos print de 1, 2, 3, 4, una ejecución larga, ¿sí, no? Lo que va a hacer el procesador, el sistema operativo, es... y lo hace acá, fíjense. En el hilo que está gestionando esto de acá, entró y hizo solamente una iteración de un bucle. El 99. Sin embargo, acá... Bueno, justo porque está en el último. Fíjense, la coincidencia de que haga uno a uno de un bucle es pura casualidad, mera casualidad. Podría haber hecho más ejecuciones. ¿Sí? No hay una alternancia, uno no determina en qué punto el procesador, o el sistema operativo, le asigna al procesador la ejecución de cuántas líneas de código de cada hilo. ¿Sí? Bueno, les doy un corte de 5 minutos. Bueno, empezamos, seguimos con este línea de código. ¿Seguimos? Bueno, ¿qué falta aplicar acá este último? ¿Sí? La palabra les indica algo que puede llegar a ser. Start, sí. Bien, unir. Entonces, lo que hace es que un hilo espera el otro, ¿sí? Esto que está sucediendo acá. Fíjense que acá el primer hilo que está contando los números, que está imprimiendo los números, podría haber terminado esa ejecución acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Porque ya no hay 100. ¿Está? Pero lo que hace... Perdón. En esta impresión lo que hace es terminar cuando quiere, ¿sí? Este ya no está. Este ya no está. En cambio, cuando uno hace el join, perdón, es más confuso todavía. Volvemos. 3 de 1 join, 3 2 join. Termina la ejecución del programa. Si lo vemos gráficamente, ustedes me van a decir, yo voy a dibujar. Main, ¿no? Hilo main. ¿Qué sucede ahora? Bien. Ejecuta una cosa, ejecuta otra cosa. Y acá crea un hilo, ¿no? Uno. Uy. Vamos a usar colores, ya que tengo un montón acá. Num, ¿no? Y luego
Y esto lo hace acá en otra línea de código. ¿No? ¿Sí? Ahora un montón. Bien, entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa acá? ¿Más salir? Ah. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Bien, en esta sentencia crea el hilo este, ¿no? Acá, perdón. Y en esta crea este. Estos se extienden en el tiempo, ¿no? Hasta un punto donde mueren. ¿Y esto? ¿Sigue vivo? ¿Se muere? ¿Qué Está ejecuta? esperando a ese join. Bien, está esperando porque tiene el join. Si no, esto moriría acá. Entonces los dos están esperando. No, este está esperando. ¿Sí? ¿Cómo? Y para que no se confundan, todo esto está marcado dentro de un proceso. ¿Sí? Ok. Vos decís que no se termina porque tiene un join. Pero el join está más abajo del estado. Entonces, ¿por qué razonamiento va a seguir vivo desde que está hasta join si no le dije nada todavía? Suponete que no está el join, está otra cosa. Esa otra cosa se va a seguir ejecutando acá. Y si no hay un join de estos, muere. No tiene más línea de código, se muere. Porque no tiene más que hacer. ¿Sí? Pero ya está como. Está esperando el proceso. ¿Ya está ejecutada o está esperando el proceso? ¿De qué cosa? ¿De los hilos? Ya hizo la bifurcación y esto se dividió y se está ejecutando aparte. Pero el hilo que originó la situación ya no tiene más sentencias de código que ejecutar. Entonces, se muere, básicamente. Entonces, esos join lo que están haciendo es hacer esto de acá, ¿sí? Join a este, ponele, y join a este. En otra sentencia. Join. Entonces, esto va a seguir su ejecución acá. Va a terminar y va a dar respuesta a este join. Y luego, esto va a llegar a un punto donde va a terminar y va a dar respuesta a este join. Y ahí fíjense que lo último tenemos una última línea de instrucción, que es el print. Y morimos. ¿Está? ¿Me siguen acá? Algo que para ahí no es fácil de ver es que acá efectivamente existe un hilo que se está ejecutando, ¿sí? Y lo demás es la bifurcación en otras líneas de código. Sí, Justamente por esa última línea. sí. No están los joins, pero existe esa última línea. El main sí tiene algo delante al final. Entonces, ¿por qué moriría si no le pones el join? Bien. ¿Dónde se ejecutaría eso? ¿Qué cosa? Ese último print. El main. Bien. Pero no están los joins. Entonces, se va a ejecutar acá. Print. Morimos. Y estos siguen trabajando. Y esos dos van a morir igual porque no terminan. Para que no se haga el join, no va a imprimir el último entonces. Es que no se haga. No, sí, lo imprime. Veámoslo. Como que en estas situaciones más que nada ilustrativo, ¿no? En otras situaciones es necesario hacer el join por H o por B. Sí. Supónganse que lo que está haciendo el hilo es procesar algo que después se va a utilizar después. Y por lo general sí. ¿Sí? Fíjense acá
en esta ejecución, justamente se ve que había quedado de la última vez que lo expliqué. Se ve poquito, ¿no? Fíjense. Espera. Wait a minute. ¿Cuál de todos es? Es el segundo. ¿Es el segundo? Bien. Bueno, función 1, función 2 y el uso, ¿sí? Si uno ejecuta esto, está muy grande. Para la consola. Mismo comportamiento, ¿no? Fíjense que acá, hasta de hecho, lo está haciendo. Se toma su tiempo en cada hilo. ¿No ven? Bueno, fíjense, acá termina 1, letras, y luego termina acá números, y después termina el programa entero. Entonces, nosotros le sacamos los join ahora. Y el término de ejecución va a quedar. Va a quedar perdido, de hecho, no lo tendremos que ni ver. A ver. Ahí está. Fíjense. Ejecuta. Dos bucles, dos iteraciones de una función, una de la otra, y termina usando el programa. Esto de acá, ¿sí? Esta siguieron su ejecución. Y esta terminó ahí. ¿La ven? Bien. Entonces, por lo general, cuando estamos haciendo una división de tareas, lo que vamos a querer luego es tener esa información en algún punto, ¿sí? Los hilos comparten información. Si yo una de estas funciones que paralicé, ¿sí? O puse en un hilo, iba haciendo algún trámite o alguna alteración de una variable, ¿sí? Y luego lo quería leer en el main, va a funcionar. Pero si yo no hago el join para que espere a la finalización de la ejecución, voy a tener un valor intermedio, ¿sí? Supónganse que uno de estos bucles lo que hacía era sumar en uno un valor. Es que en vez de que prima del 1 al 100, iba sumando del 1 con el 2, con el 3, con el 4, ¿sí? Y no tenía el join. ¿Qué me iba a imprimir? Lo primero que calculó. Claro, 1 o 2, un valor bajo. Cuando... Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí está el principal error, no error, sino cosa a tomar en cuenta cuando están programando con hilos. El estado en que están las variables que ustedes están modificando y en qué punto ustedes lo quieren leer. ¿Sí? Bien, ¿esto sigue grabando? Sí. ¿Se entendió entonces? Bien. El join es más para diagramar bien cómo es la ejecución, porque al fin y al cabo se ejecutaron los dos simultáneamente. Sí. Lo único que hice ahí fue en ese caso hacer que este hilo pause su ejecución hasta que estos terminaron. ¿Sí? Hasta acá. Por lo general, ¿por qué? Porque necesito sacar el valor que este modificó y hacer algo, ¿sí? Por ejemplo, si hice la división de tareas para procesar un dataset muy pesado, acá haría la lógica de la unificación de esos resultados, ¿sí? Por ejemplo. ¿Puedo hacer que en la operación de arriba haga otro hilo aparte? Podría ser. ¿Puedo ir ramificándolo más? Sí. Sí. Atentos igual porque puede ser confuso. ¿Sí? Pero siempre estamos dentro del mismo proceso también. Bueno, a ver este ejemplo. Bueno, es lo que casi hago ejecutar y por error. Bueno, lo ejecuté de hecho. Este ejemplo le da el enfoque orientado a objetos, por así decirlo. ¿Por qué? Fíjense, clase ahora hereda de thread, ¿sí? Letras ahora hereda de thread y números de thread también. Fíjense acá que acá lo que tienen que sobreescribir es este método, o definir, el método run.
Sin embargo, cuando lo utilizan, tienen que usar el punto start. Si no hacen eso, lo que va a suceder es que va a ejecutar secuencialmente esto. No lo va a ejecutar como si fuese un hilo. ¿Sí? Es el único detalle y es el detalle que siempre suelen fallar. Porque no te das cuenta en la ejecución. ¿Sí? Lo ejecuta igual, secuencial. Si yo pongo letras.run, no hace nada. ¿Sí? ¿Va a funcionar? Exacto. Veámoslo. Estamos acá. Los puedo. Bajamos esto. Así lo va a ejecutar paralelamente, ¿no? Tenemos ahí. Esto fíjense que en realidad, vamos a ver el detalle, pero en realidad es más complejo. ¿Qué tenemos acá? ¿Se ve poquito? No, vamos a fijar acá. Vamos a agrandar acá. ¿Ahí mejor? Un bucle que crea varios hilos. ¿Sí? Entonces, cuando lo ejecutamos, voy a pedir la consola. Por acá. ¿Qué onda el start de eso? ¿El threading? Ahí. El start es de. ¿Viene de thread? Sí. ¿Está instanciando letras de número? No, espera. El start, bueno, es más, lo tenemos acá. Tendría que estar acá. Esta sería la clase. Bueno, es compleja de tratar de analizar, claramente. Pero fíjense que lo que hace el start dice start threads activity. ¿Sí? Debe ser llamado como al menos una vez por hilo. It arrange for the object run. Lo que hace es manejar arrange, no estoy seguro de qué significa, pero es como que maneja la ejecución del método run del objeto. ¿Sí? Start gestiona el run del objeto. Esto es tanto para Python como para Java también. ¿Sí? Que para que se corra en un hilo separado del main sería, quiere decir. Sí. Exacto. Y este run es lo que nosotros después pisamos. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense, acá hizo la ejecución de hilos y se fueron intercalando entre sí. ¿Sí? Tengo muchos hilos. Fíjense que dice thread 1, 4, 9, 5, 8 y cada uno hace una cosa distinta. Yes. Claro. Y fíjense que acá no dice ningún join, entonces no hay nada al finalizar del bucle. Termina la ejecución del programa. En su inicio lo tenía, fíjense. Se ve que para la explicación del año pasado lo que hice fue borrarlos y hacer que justamente no espere la ejecución. Y ese join se imprimió allá arriba, muy lejos de la consola. Ahora, si yo esto le hago un run, lo que se va a hacer es la ejecución del método. ¿Sí? Y fíjense la salida. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Secuencial versus concurrente paralelo. ¿Sí? Fíjense que si lo que está haciendo adentro es algo que involucra valores aleatorios, no se van a dar cuenta si están ejecutando concurrentemente o no. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es muy difícil debuguear cuando estamos trabajando con hilos. Porque la ejecución tampoco es secuencial. ¿Sí? Y cuando empieza a depender el resultado de un hilo de otro, más aún. Porque si está trabajando con valores inconsistentes de una variable, lo que va a hacer es a veces funcionar y a veces no. ¿Qué conviene? ¿Conviene separar en hilos y volver al join, separar? Sí. Si hablamos de conveniencia, ¿qué estás comparando? Que yo tenga los valores necesarios cuando separo en hilos para seguir funcionando con mi programa. Separar en hilos y después volver. Lo que pasa es que vos separás porque vas a necesitar trabajar con información de alguna forma. Lo que estás haciendo es paralizar para eso.
Entonces, sí o sí vas a tener que separar. No es algo que puedes evitar. Si lo puedes evitar, perfecto. Pero siempre va a haber alguna información que tienes que compartir. Al menos con el hilo principal. ¿Sí? Bien. Lo que hace el join es, por ejemplo, si yo tengo el hilo 1, le hago join, hace que el main sería espere a ese hilo. Sí. Podés hacer que otro hilo espere a otro también. ¿Sí? Pero bueno, eso tendría que estar en la ejecución del hilo mismo. ¿Entiendes? Bien, entonces, ¿se entiende la diferencia entre el start y el run? ¿Alguien no? El start, ¿qué hace? Deja que corra nomás, el run, deja que esté por completo y El run hace el llamado método como viene haciendo hasta ahora. ¿Sí? Viene su ejecución de main, hace la llamada a un método, a un objeto, se ejecuta eso y vuelve acá y ejecuta. ¿No? Como inicio, haciendo hasta ahora. Ahora, si ustedes quieren paralizar, tienen que usar el start, que le indica al sistema operativo, vas a crear un hilo, la ejecución se comparte, toda la complejidad de hacer un hilo se dedica la clase thread y el método start para ejecutar. ¿Sí? No sé, si yo el método, en vez de ponerle run, le pongo otro nombre, el start no lo identifica, ¿no? Claro, no va a funcionar. Tenés que hacer el run sí o sí, y ahí si querés después hacer llamadas a otras funciones, pues, perfectamente. ¿Me van siguiendo o ya está muy aburrido? Cansa, ¿no? Yo tenía clases mucho más largas, no sé. Tenía profesores viajeros que viajaban y daban 4 o 5 horas seguidos. Está bien, al final no entendías nada, pero de lo primero. Pero eran buenas clases. Bien, Python tiene particularidades, como venimos hasta ahora, en casi todos los aspectos. Al compartir memoria, tiene problemas. O sea, el problema que tenemos nosotros en general ya es problemático, con Python un poco más. En realidad lo que tratan de hacer es dar una solución a ese problema, pero te saca de la forma normal de que uno soluciona los problemas del manejo de memoria. ¿Sí? Tiene algo que se llama Global Interpreter Lock, que lo que hace es bloquear al hilo para que ejecute un solo código de Python puro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? El código que no está compilado. Fíjense ustedes, si ponen canal de consola, ponen Python, les aparece unas finitas y pueden ejecutar sentencias como vienen, ¿sí? Pueden ser 2 más 2 y se dice 4. ¿Está? ¿Han probado eso? Sí. ¿Han utilizado la consola de Python? ¿Quién está programando en Python? ¿No? Bueno, fíjense que cuando ustedes ejecutan acá, ahí justo quedó muy alto. Pero lo que está haciendo... acá. Python ejecuta este archivo. ¿Les ha pasado a ejecutar un archivo que no sea el main? Sí, no te corre. No, corre, pero no tiene sentido. Hace la ejecución de, por ejemplo, define la clase, pero nunca hay una sentencia específica que ejecute. De hecho, ustedes lo han utilizado al revés. Muchos han hecho de las clases y abajo han hecho códigos que hacen uso de eso, como para probarlo. Bueno, lo que está haciendo acá es agarrar ese archivo y ejecutar las líneas esas. ¿Sí? No hace una instancia intermedia que lo pasa a un código objeto y demás. ¿Sí? El compilador de Python lo que hace no es compilar y crear un archivo que pueda ser fácilmente interpretado más rápido. ¿Sí? Como se hace Java, por ejemplo. Como si creo que Ada también. ¿Sí? Les creaba archivitos. ¿No? Bueno, esos archivitos ustedes lo abrían y tenían códigos medio raros. Bueno, con Python no pasa. A veces sí, a veces no. Tiene una función media rara en realidad.
como todo lo que implementó Python, es un monstruo de varias diferentes formas de lenguaje y de manejo. Bueno, este también tiene problemas. Aquí va con todo esto. Volvámonos a los dispositivos. Cuestión, es que Python no puede hacer una paralización completa del código que está ejecutando por el Global Interpreter Lock. Esto lo que quiere decir es que cuando lo ejecutamos pareciera que está haciendo esa división, pero lo está haciendo todo como si fuese una concurrencia, ¿sí? Está haciendo uso de todos los procesadores del hardware que tenemos. Por defecto, ¿sí? Pero, bien, veamos esto. Esto se llama contador números. Este debe ser. No. Bien, ¿qué hacemos acá? Tenemos una variable allá contador que está al nivel global del programa que estamos ejecutando. Luego tenemos una clase de números que hereda thread. En el método run tenemos un contador. O sea, esto es raro, pero en realidad lo que está haciendo es una referencia a este que está acá, ¿sí? Para hacer uso de eso. Entonces, empieza un bucle en donde le va agregando elementos acá, ¿sí? Y imprime. Va a hacer hilo tanto, termina su ejecución. Luego tenemos un arreglo de hilos, iteramos y agregamos hilos a ese arreglo, ¿sí? 5. Y lo ejecutamos. Luego, iteramos para hacer los joins, para que terminen del todo, y imprimimos el resultado del contador. ¿Está? Poco parecido a lo que estamos haciendo antes. Solamente que ahora sí esperamos con un sentido. Esperamos con el sentido de poder ver los números que generan, ¿sí? Los hilos. Esto va a tardar mucho, porque son muchos números. Son 10 millones. ¿Qué me iba a preguntar? Sí. Yo tengo un procesador de tantos hilos, de 10 hilos. Y yo quiero hacer uso de 20 hilos distintos. ¿Afecta? Espera, otra vez de nuevo que me perdí en... Procesador físico. Sí, ¿tenés procesador físico? 32 hilos. 32 hilos. Y hago 40 hilos en un programa. Sí. ¿Afecta de alguna forma? Sucede esto que les mencionaba antes. De hecho, te pasa, tenés mucho más procesos que hardware para escuchar para procesar esos hilos. Lo que hace es una mezcla entre paralelismo y concurrencia. ¿Sí? Paraliza lo más que puede, o ni siquiera, a veces porque ahí ya depende del mismo sistema operativo si está haciendo, por ejemplo, o sea, hacer trabajar todos los procesos por una cuestión de tiempo muy chiquitita, quizás a nivel de rendimiento energético no vale la pena. Entonces hace concurrencia con 2, 3 procesadores. ¿Sí? Pero eso ya no es algo que vos programes, vos lo gestiona el sistema operativo. Bueno, a ver, de acá. La idea es que ustedes vayan viendo en realidad es, si esto estuviese realmente paralelizable, el número que está acá no tendría que haber dado esto. Tendría que haber dado un número distinto. ¿Por qué? Porque los hilos empiezan a acceder a memoria en diferentes momentos. Entonces, uno vio un estado de la variable que estaba en 7, por ejemplo, entonces lo va a sumar 8. Pero el anterior
vuelve la ejecución del proceso anterior, que lo había visto como 7, y le suma 8 otra vez. ¿Sí? Entonces, no hay un manejo global de la variable. Python por defecto lo hace, pero a costa de la paralización de la ejecución, ¿sí? Apunta a eso el problema acá. Si pasamos al siguiente. Entonces, es como lo termina ejecutando de manera secuencial, de alguna forma. ¿Sí? Por eso obtenemos el 5 millones, creo que era. 50 millones. Bien, para suplir eso, para salvar esa situación, lo que se puede es hacer esto, ¿sí? El heap sí puede liberar el CPU cuando un hilo está esperando por una operación de entrada y salida. Bien, permitiendo que otros hilos tomen el control y continúen ejecución. Bien, en este caso sí, cuando está trabajando con entradas y salidas, cuando está haciendo procesamiento que necesita la espera del usuario, más que nada en este caso, o de un disco muy pesado, ahí sí hace la correcta separación de los procesos. Cuando estamos hablando de hilos, ¿sí? Vamos a tratar de hacer eso. Lectura y escritura de archivos grandes, solicitud a través de red de operaciones de base de datos, escala de archivos grandes, ¿sí? O sea, resumen, para que entiendan. Cuando en Python estamos trabajando con hilos y estamos haciendo uso de memoria, Python, para tratar de no tener estos problemas que suceden de inconsistencias de las variables, lo que hace es ejecutarlos de forma concurrente, secuencial, en realidad, secuencial. ¿Sí? Por eso obtenemos un resultado coherente al final de la ejecución. Pero no estamos haciendo uso de lo que realmente queremos hacer, ¿sí? Que es usar todos los procesadores. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo sí Python hace uso de esa posibilidad de poder utilizar más de un procesador? Cuando tiene que hacer operaciones muy pesadas. Como en este, lectura y escritura de archivos grandes, red, base de datos o descarga de cosas. ¿Sí? A ver, vamos al ejemplo de operaciones intensivas. Esa de entrada salida, ¿sí? Este no tiene el request, me parece. Request. Tengo mar alternativo. Acá. Fíjense. Sí, trabajo. Tiene clase procesador de archivos, que hereda thread, clase solicitud red, que hereda thread, operaciones base de datos thread. Es un ejemplo de cada cosa, básicamente. Y fíjense que además lo que va haciendo es esto, hacer una diferencia entre el tiempo en que se empezó a ejecutar y el tiempo que termina la ejecución. Como para que vean que efectivamente está haciendo en paralelo, ¿sí? Y no de forma secuencial. Otro descarga de archivos. Y luego el uso, fíjense, tenemos un arreglo de cada uno de estos tipos de operaciones. Luego toma el tiempo, el timestamp actual. ¿Han escuchado timestamp antes? Sí. ¿No? Estampa de tiempos. Le devuelve, fíjense, a ver si dice acá. Return the current time in seconds since the epoch. Epoch es un año específico, creo que era 1960, el 1 del 1 de 1960, algo así. ¿Sí? Es un estándar. Y un timestamp le devuelve la cantidad de segundos, va a ser un número bastante grande, un entero bastante grande. Bien, entonces, lo que hace es iniciar los hilos y ejecutar los hilos. No lo voy a poder ejecutar, me parece, porque no tengo el request y lo quiero instalar en el server. Pero créanme que al ejecutar operaciones de este tipo, ¿sí? Muy pesados, lo que hace es realizar una paralelización correcta de los hilos. ¿Sí? Y lo van a ver cuando lo ejecuten en su máquina por los timestamp que imprime. ¿Sí? Entonces, ese es un problema, ¿sí? Porque nosotros no vamos a hacer cosas pesadas siempre.
casi nunca, al menos en la práctica que tenemos nosotros, ¿sí? Entonces, lo que Python ofrece es el multiprocessing, ¿sí? Que en vez de crear hilos, o sea, crea hilos, pero crea diferentes procesos, ¿sí? La sintaxis es muy parecida, lo que cambia es de que ahora lo que ustedes van a querer procesar en paralelo va a heredar de process, ¿sí? Y va a tener que tener la definición de run y después se usa igual el start y el join, es lo mismo, ¿sí? Entonces, esta ley lo que hace es crear procesos independientes, por lo cual el heal, ¿sí? No causa problemas y se logra un verdadero paralelismo. Esto es para la gente que está en Python en particular, ¿sí? La gente que está con Java no va a tener este problema. Esto que está acá, lo que vemos gráficamente, esta división y paralelismo y utilización de diferentes procesadores va a suceder si utilizan process, no thread. ¿Por qué? Porque la gente de Python pensó el uso de thread para hacer la paralelización o el despegue de la ejecución de esas cosas pesadas nomás, ¿sí? No de la ejecución misma del código. Y lo único que cambia es esto, ¿sí? En heredar de process o de thread. ¿Quedó claro? ¿O les di muchas vueltas? O las dos cosas. La última parte se pone media peluda, ¿no? Pero vamos a repasarla y la idea creo que está. Bien. Asterisco, resumen en pocas palabras. Si trabajan con Python, usan thread solo para las operaciones específicas pesadas que les mencioné antes, ¿sí? Esta que está. Lectura y escritura de archivos grandes, solicitud a través de red, base de datos o archivos grandes. Descarga de archivos grandes, ¿sí? Si ustedes quieren hacer paralelización de porciones de código así como esta que tenemos acá, Python no la va a hacer a la paralelización. Va a ser una ejecución... se van a ejecutar en diferente orden, ¿sí? Pero el orden, la gestión de la memoria va a ser controlada. Lo cual es bueno, en parte. Bueno, tenemos... No sé, pero no hay una correcta paralelización del código que están ejecutando, ¿sí? En cambio, si quieren paralelizar bien el código, lo que van a hacer es utilizar process en Python. Si trabajan en Java, usan thread y thread. Ya está, más simple. A nivel código, solamente cambia eso, process. Después todo lo mismo. Tenemos el método run, tenemos el start abajo y el join abajo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Ah, bien. Está ligeramente interesante porque fíjense que acá además podemos tener otros atributos útiles. Por ejemplo, el proceso, bueno, el hilo también sí, lo podemos dormir. Dormir significa que pare su ejecución 0,5 segundos, creo que. ¿Sí? Perf counter. Perf counter. Bien. Esto no es exclusivo, esto no es del hilo en particular, del proceso en particular o del hilo. Es más bien de la librería de time. Y esto es para obtener el timestamp, en este caso. Otra cosa que pueden sacar, esto es más bien del OS, pero cada proceso va a tener un identificador, así como el objeto tiene su identificador, el proceso igual. Pero este se lo da el sistema operativo, por eso lo pido a OS, ¿sí? Operating System. Y esto está para que ustedes vean la diferencia entre quién desencadena el hilo y quién es el subproceso. Fíjense, no estamos haciendo procesos, sino estamos haciendo subprocesos de un mismo proceso, ¿sí? Que es en realidad lo que ven acá. Cuando ven acá, por ejemplo, fíjense que tenemos el proceso Chrome y después tenemos, bueno, el proceso Visual Studio Code y después tenemos 22 subprocesos por abajo, ¿sí? Que dependen de ese proceso. No son hilos, ¿sí? ¿Pero qué tanto subprocesos pueden ejecutar en este caso? Y se ve que muchos. Se ve que muchos, sí. Eso ya depende del programador, más que nada. ¿Qué les iba a decir acá? La ejecución de esto, veámoslo si quieren. Esto era multiproceso. Sí.
Bien. ¿Cómo era esto entonces? Crea un hilo, le da el start y después hace la espera para que termine, ¿sí? Primero, imprime la información del hilo main, quién es el hilo que lo generó y el ID del proceso, y luego esa información, pero del proceso que creó, de su proceso. Mucho ahí. Y ahí tenemos la información del hilo main, ¿sí? Nombre de módulo, main, proceso padre, 10.000, ID de proceso 8.780. Y después el hilo de su proceso, ¿sí? Y fíjense que acá el proceso padre, el identificador es 8.780, que es el hilo que creó el hilo. Que es el proceso que creó su proceso, ¿sí? Ahí me parece. Y su propio identificador, que es 20.148. Duerme el hilo unos segundos y termina el hilo, ¿sí? Fíjense, cuando inició tenía un timestamp que no sabemos cuál es, pero al hacer la diferencia dice que tardó ese 0,5 que lo había dormido, más unas milésimas de segundos, que es lo que tomó en hacer los print y hacer los llamados a la función. Déjame ver qué sigue, pues ya estamos. A ver si no los dejo colgado con algún tema. Profe, para ese que mostró recién, me dice que no tengo el módulo request. ¿Sabes cómo instalarlo? Sí, pip install request. Pero fíjate que tengas internet, porque está medio... Acá al menos la señal es muy baja, tengo... Bueno, lo que sigue es pesado y es la solución a cómo poder convertir información entre los procesos, ¿sí? Damos la clase que...